Muy buenos días a todos. Les agradecemos mucho su asistencia y presencia en este webinar. Si les parece bien, esperaremos un minuto más a que otras personas se conecten y de inmediato iniciamos. Mientras tanto, quiero avanzar con la presentación de las personas que vamos a participar en este evento. Por parte de Transpara, está el señor Robert Hilton. Can you introduce yourself, Robert? Hi, I'm Robert Hilton from Transpara. Thanks for having me. I run all the commercial stuff here at Transpara. Y tenemos una compañía invitada de la compañía Vega Mining, el ingeniero Martín Vega. Gracias, Javier. Así es, yo soy Martín Vega, socio cofundador de la empresa Vega Mining, y la relación con Transpara es que nosotros somos sus agentes, sus representantes para algunos países de Sudamérica. Muchas gracias, Martín. También me presento con ustedes. Mi nombre es Javier Sánchez. Yo estoy basado en la Ciudad de México y estoy con el grupo de Transpara desde hace varios años, trabajando en la parte de ventas, cubriendo el territorio de toda Latinoamérica con apoyos como Martín. El día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante porque nuestro invitado va a hablar de temas interesantes, importantes en la minería, como es la iluminación y otros temas importantes, los conveyors y equipos de la minería que necesitan iluminación específica. Vamos a ver también la importancia de los datos en la minería asociados a la iluminación y también asociados al monitoreo de datos operativos. El tema nos liga, porque sin datos no tenemos forma de poder monitorear y saber que algo está funcionando bien o que eventualmente podrá tener un problema. La agenda del día de hoy se las presento en un momento. Vamos a hablar un poco sobre monitoreo de operaciones mineras. Siempre nos encontramos que el problema es que no tenemos visibilidad en las operaciones, los datos están dispersos, existen muchas fuentes de datos, datos estáticos y reportes espaciados, y principalmente las aplicaciones no están integradas. Hay muchos retos como preguntarnos, ¿están los activos en línea? ¿Cuál es su eficiencia? Y rinden los niveles esperados o tienen problemas. Nosotros pensamos que la solución es adoptar una tecnología que tenga conectividad, que integre datos en un solo tablero, que aproveche la infraestructura existente, es decir, no duplicar sistemas, que genere lecturas y reportes a tiempo real y que emita alertas cuando haya algún problema o se prevea alguna falla. ¿Qué es Visual KPI de Transpara? Lo voy a decir muy rápido para entrar al tema. Es un software que permite leer datos en tiempo real, que los simplifica añadiendo contexto, que permite visualizarlos en tableros personalizados y que permite también recibir notificaciones como correos electrónicos en el momento en que ocurriera algún problema o que alguna variable se saliera de los límites de control. La lectura de los datos a tiempo real es de cualquier fuente de datos. Mucha gente dice, esperen, yo tengo Pi. Sí, el sistema Pi es un manejador de datos muy poderoso y de ahí precisamente nosotros nos conectamos al Asset Framework o bien al servidor de Pi para leer los datos. No duplicamos. Igual sucede con sistemas como los sistemas de Honeywell o de AspenTech, el IP21, o de Schneider, o incluso Inmetion, o de bases de datos relacionales de cualquier tipo. Lo menciono porque nosotros conocemos bien
la tecnología para manejo de datos a tiempo real, para monitoreo, y nosotros existimos porque somos un complemento para poder visualizar y organizar los datos en KPIs operativos. Nuestro sistema es obvio, permite el monitoreo a tiempo real, a la vista o por navegación, y bueno, si lo tenemos bien configurado, eso me permite relajarme y les permitirá relajarse a todos ustedes. En resumen, tomamos los datos, los leemos de múltiples fuentes de datos, renacionales, series de tiempo, aplicaciones verticales en la industria, servicios web, almacenamiento de datos, escadas, controles distribuidos, de donde ustedes tengan los datos, nosotros los leemos. La empresa Transpara es una empresa que, por cierto, está en el ecosistema de OSIsoft. Yo sé que hay colegas mineros como de Anglo American en la asistencia de hoy que tienen como estándar el sistema PI. Bueno, Transpara está dentro del sistema de OSIsoft, el ecosistema. Por eso no competimos. Contamos con clientes en más de 25 países, miles de usuarios, más de 300 actualizaciones de software actualmente. Tenemos presencia en la mayoría de las industrias clave, desde luego minería y manufactura y hidrocarburos y otras, hasta telecomunicaciones. Perdón. Entonces, pues le pasaría la palabra a mi compañero Martín para que continuara con el ejercicio de hoy. Claro. Gracias, Javier, por tu introducción. A modo de iniciar, me gustaría contar la anécdota de cómo es que Vega Mining conoció a Transpara. En este caso, cómo yo conocí a Michael y a Javier. Yo estaba en México presentando básicamente dos soluciones. Una era operación remota de equipos mineros, controles remotos, ¿no? Y lo otro, las luminarias LED que estamos representando desde 2014. Entonces, me llamó la atención porque esto fue en Torreón, en México, en las oficinas de un grupo minero muy grande mexicano, del Grupo Peñoles, ¿no? Entonces, lo que a mí me llamó la atención es que estaban presentando, pero no para venderle a Peñoles. Peñoles ya había comprado este sistema hace más de un año, el Visual KPI, y le estaba mostrando básicamente los nuevos features, los nuevos updates del software y qué sé yo. Y para mi gran sorpresa, el cliente Peñoles, que ya estaba ocupando el sistema hace más de un año, lo único que hizo fue alabar el software, ¿no? Y yo como usuario de software, como no todos nosotros usuarios de aplicaciones, cuesta estar contento con un software o una aplicación. Generalmente, en mi experiencia, es que, sobre todo en las aplicaciones del celular, resuelven algún bug, algún problema, y echan no sé, y deshacen otros dos o tres, ¿no? Entonces avanzan un paso y van dos para atrás. Bueno, aquí el cliente, que es un tremendo grupo minero, estaba hablando maravillas, y estaban ahí los dueños del software, como usuarios ya de más de un año. Entonces yo dije para mí adentro, dije, ok, ¿hay algún software que yo sienta que esté agradecido de usar? Y la verdad no. Y ver un cliente tan grande que estaba feliz con esta solución, dije, ok, esto tiene que ser parte del portafolio de soluciones tecnológicas de Vega Mining, ¿no? Entonces ahí empezamos la conversación. Esto fue hace 3 o 4 años atrás. Así fue como nos conocimos con Transpara. O sea, yo escuchando como un cliente le gustaba mucho la solución, la encontraba muy sencilla, y eso se me quedó grabado y bueno, ya acá estamos, ¿no? Y en cuanto a la presentación que les voy a hacer hoy, efectivamente hay un cruce entre la solución de Transpara, que es para visualizar datos, grandes cantidades de datos, de manera que sea óptima, ¿no? Que sea eficiente, eficaz para los tomadores de decisión. Bueno, hay un cruce entre esa solución, visualizar muchos datos, y una de nuestras otras soluciones que comercializamos en la región, en Sudamérica, que es el tema de las luminarias LED, ¿no? Entonces,
Después van a entender por qué está esa fotografía ahí, ya más al final de la presentación. Al principio les voy a mostrar cómo nosotros hemos visto el tema de la iluminación, que ya partimos hace 6 años con esto de las luminarias LED para la industria, que evidentemente mejoran en la captura de datos, pero no solo eso, sino que incluso la misma iluminación puede servir como una fuente de generación de datos, ¿no? Eso es un poco lo que les voy a contar. Un poco aquí la tabla de contenidos. Primero una pequeña introducción a nuestra empresa, Vega Mining. De ahí ejemplos de iluminación en minería, que es nuestra principal industria cliente, ¿no? Después viene el tema de si es solo iluminar, y ahí les voy a contar qué otra cosa es lo que hacemos con nuestras soluciones lumínicas. Después iluminación y visualización de datos. Y después finalmente a esa imagen inicial de cómo se está usando en un cliente particular nuestro para mejorar la inspección y mantención de polines de correas transportadoras, ¿no? Y para cerrar el círculo, ¿cuál es el objetivo de contar con una iluminación constante para una aplicación y una necesidad como la de las correas transportadoras, ¿no? Si hay alguna pregunta, yo prefiero que me la hagan, porque si esperan hasta el final se les olvida a ustedes, ¿no? Un poco de Vega Mining. Nosotros con mi socio Iván García empezamos la empresa a finales del 2012, el 2013 ya estábamos operativos, y siempre teníamos el foco de poder transferir, comercializar a la industria minera tecnologías de punta, ¿no? Somos cuidadosos con el uso de la palabra innovación, sobre todo en todas partes del mundo, pero sobre todo en Chile creo que se ha ocupado un poquitito de más. Nosotros hablamos del estado del arte, de la tecnología o de tecnología. Nosotros mismos tenemos algunos desarrollos, que ahí se los vamos a mostrar, pero básicamente el foco de las tecnologías que nosotros buscamos para representar, para atender a nuestros clientes, tienen que ver con asegurar el flujo operacional, o sea, que haya continuidad operacional, ¿no es cierto? Y de paso mejorar la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Si ustedes ven nuestra paleta de nuestra oferta tecnológica, tiene que ver con eso, ¿no? Y obviamente las tecnologías que representamos tienen que tener alguna diferenciación importante con el estado del arte actual, con lo que ya hay en el mercado. O sea, siempre buscamos que lo que vamos a entregar sea de nicho, sea especialmente bueno, de buena calidad, etc. Nosotros no competimos por precio, competimos en nichos bien específicos, por lo tanto, nos aseguramos de que las tecnologías que representamos sean las mejores del mundo para solucionar ese problema en específico, ¿no? En este ámbito juegan un papel muy relevante la iluminación, obviamente, desde que uno está, o sea, en la casa, en la vida particular, en la industria, en cualquier industria, no vale la pena mencionarlo, la iluminación es algo obvio, ¿no es cierto? Aquí lo que voy a hacer es mostrarles que de lo obvio podemos pasar a entregar un poco más de valor con iluminación, ¿no? Y esa iluminación puede ayudar obviamente en la captura primero y después en la visualización de los datos. Y ahí es donde es el pase obviamente con Transpara y su producto Visual KPI, que ayuda a visualizar gran cantidad de datos de manera rápida y eficiente, oportuna, ¿no? Aquí sencillamente parte de nuestra historia, les muestro un par de imágenes. Esto es la primera fase, ¿no? De un lugar que está, generalmente hay algún grado de iluminación, sobre todo si pensamos en túneles en la minería, pero esa iluminación no es continua, sino que son manchas de iluminación, generalmente focos, antes eran focos halógenos, ahora pueden ser focos LED. Lo que hacemos nosotros es esta línea continua, ¿no es cierto?, de iluminación que hace que haya un flujo continuo de luz. Ahí les voy a explicar por qué eso es importante. Aquí sencillamente algunos ejemplos en distintos túneles. Este que está acá abajo en la mitad es Chuquicamata subterráneo. La de la slide anterior
era el teniente, el sector de Esmeralda del Teniente. Esta abajo también es Chuquicamata subterráneo. Estos son solo ejemplos para que entiendan de qué se trata esta solución lumínica que nosotros comercializamos, ¿no? De aquí ya empezamos con la parte más interesante de si las luces que nosotros le comercializamos e instalamos en nuestros clientes sirven solo para iluminar. Y aquí les muestro un par de casos donde ya estamos ocupando la luz no solo para iluminar, que obviamente también es necesario, sino que, y sobre todo, para comunicar cosas, ¿no? O sea, se puede ocupar la luz para comunicar cosas y eso es lo que estamos haciendo, básicamente. En el primer caso, acá a la izquierda, podemos ver, esto también es el Teniente, una mina subterránea muy grande en Chile. Pueden ver nuestra tira LED arriba, y esto es un desarrollo nuestro que técnicamente se llama elemento de segregación, ¿no? Cuando alguien va a trabajar, incluso uno lo ve en la calle, cuando hay una construcción o lo que sea, o incluso si hay en una faena minera, si hay hay que arreglar algo, hay que hacer cualquier tipo de trabajo, lo que se hace es segregar, separar, cosa que la gente no entre a una zona que puede ser peligrosa, ¿no? Este elemento de segregación, en vez de suelen ser conos rígidos con una barra plástica, así se ocupa mucho en Chile, con un material reflectante, que de día funciona muy bien, sin embargo de noche, si no hay un foco lumínico potente para que refleje ese elemento reflectante, la verdad es que no se ve mucho. En ese sentido, nuestra solución es flexible, son tiras de 6 metros que emiten luz, ¿no? En este caso, rojo, que es bastante obvio pensar, ok, no puedes pasar, ¿no? En este caso particular, a esta minera le gustó mucho porque hace más evidente y más fácil de reconocer que un área está inaccesible, ¿no? Que alguien está trabajando, puede haber un peligro, etc. Entonces ahí ya estamos viendo un ejemplo de que arriba está la iluminación para iluminar, pero acá ya tenemos un elemento lumínico que está comunicando algo. En este caso es, por favor no entres acá, de acá hacia allá estamos trabajando en algo que puede poner en riesgo tu seguridad y tu salud, ¿no? Después si vemos acá a mano derecha estas dos imágenes, nuevamente, ¿no? Estas tiras pueden estar en color blanco, pero eso ya se los mostré. Aquí les estoy mostrando que la misma tira, que puede estar en blanco, puede cambiar de color con un controlador RGB, se llama, que es una cajita que controla el color. Ahí también estamos ocupando la luz, ya no solo para iluminar, sino que para comunicar. Depende del protocolo de cada cliente, ¿no es cierto? En este caso, con este cliente particular lo estamos definiendo, pero es bastante de sentido común y bastante obvio pensar que, bueno, si el inicio, porque esto no es todo el túnel, sino que los 20 metros iniciales y los 20 metros finales de cada uno de estos túneles, ¿no? Aquí lo que se quiere comunicar es, por favor, no entres al túnel, se está haciendo mantención, o de alguna manera no es conveniente que entres, ¿no? Ese es un poco lo que estamos comunicando. Y aquí fíjense que ya empezamos a generar datos con la misma iluminación. Por ejemplo, y aunque sea muy sencillo, es una especie de semáforo, ¿no? Pero después de cierta cantidad de turnos, de días, de semanas, uno podría querer revisar, por ejemplo, bueno, en el túnel X, cuántas veces estuvo inhabilitado el acceso a ese túnel, ¿no? O sea, en vez de estar en verde, cuántas veces estuvo en rojo, ya sea en un turno, una semana, un mes. Esos son datos que pueden ser básicos, pero pueden ser de utilidad, ¿no es cierto? Eso ya empieza a generar datos y ahí entonces ya podemos ocupar una herramienta como Visual KPI para hacer de los datos información valiosa para los tomadores de decisión, en este caso de una faena minera, ¿no? O sea, el mensaje de esta slide claramente es, aparte de iluminar, nosotros en Megamining lo que hacemos es utilizar la iluminación, pero con la tecnología actual que te permite hacer más cosas que solo iluminar, por ejemplo, comunicar. En este caso, puedes entrar, está en verde. En el caso al lado, está en rojo, no puedes entrar, ¿no? Es bien sencillo. Acá hay un pequeño video
Y lo que les voy a mostrar ahí también es una solución lumínica que también genera datos, que es un poco más compleja porque ocupa un par de sensores infrarrojos, una central inteligente, digamos, un computador con un PLC, que ayuda en este caso al área de chancado en las mineras, ¿no? Aquí estamos viendo un área de chancado, está llegando un camión, se está mostrando los sensores ahí, ¿no? Hay sensores que cuando detectan el camión hacen que las tiras de los lados de rojo pasen a verde. Se repite otro ciclo más para que se entienda. El problema que hay en estas zonas es que hay mucho polvo, entonces se pierde bastante tiempo. Por ejemplo, ahora, el camión que viene atrás, claro, él puede ver que está en rojo, entonces así no entra. Sale el otro camión y está en verde. En la práctica, la verdad, es más polvo que el que se ve en el video. Si nosotros pusiéramos el polvo real en el video, no se vería nada. Lo que hacemos con esto es sencillamente, y esa es nuestra promesa, es mejorar el tiempo de ciclo por lo menos en un 3%, lo que puede parecer poco. Se entiende, ¿no? Es como un poco como un aeropuerto, entonces el piloto ve las líneas, aquí si hay un camión, esas líneas están rojas, entonces el camión de atrás, volvemos a la slide. La idea, como decía, es un poco semaforizar el área de chancado, donde hay mucho polvo, y el CAEX, el camión que viene atrás, el operador debe esperar a veces 3, 4, hasta 5 minutos a que se deponga toda esa capa de polvo para que él pueda ver si puede entrar o no, pueda ver si está activo, si está en funcionamiento el chancador, porque hay otro semáforo ahí que indica si el chancador está funcionando. Como les decía, nuestra promesa es mejorar en al menos un 3% del tiempo de ciclo, lo que parece poco, pero fíjense que en mineras, de las cuales hay bastante en Chile, mineras grandes que producen, aquí se produce mucho cobre, ¿no? Entonces, que producen 80.000 toneladas al año o 100.000 toneladas de cobre al año, ya sea en cada tomo, en cobre refinado, lo que sea, o en concentrado de cobre, fíjense que el tipo de plantas en estas mineras grandes, este tipo de plantas generan entre $3,000 y $5,000 por minuto, por un minuto, ¿ok? Entonces, si el conductor, el operador del camión, tiene que esperar 3 a 4 minutos, ya está perdiendo $15,000, $20,000 solo por esperar para poder ver si puede entrar, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo se conecta esto con los datos? Pues bien, y aquí es bastante obvio que hay datos interesantes. Por ejemplo, ¿cuánto fue el tiempo de ciclo promedio? ¿Cuál fue el operador que tuvo el menor tiempo de ciclo? ¿Cuánto fue ese tiempo? ¿Cuál fue el tiempo más largo del ciclo? ¿No? ¿Cuántas veces no se pudo entrar porque estaba detenido el chancador? Todas estas cosas las podemos hacer y vamos generando datos que se convierten en información útil para el tomador de decisión de, en este caso, un área de chancado en una minera, ¿no? Y ahí es donde viene, obviamente, el link con Transpara y Visual KPI nuevamente. O sea, con una solución lumínica que lo que está haciendo es ayudar en la zona de chancado a visualizar si se puede entrar o no, porque por lo general hay mucho polvo y nosotros lo que hacemos es extender estas líneas, cosa de que los conductores vean desde lejos si está en verde o rojo y por lo tanto puedan saber si pueden ir a descargar la roca o no. Pues bien, con eso estamos ayudando a que se mejore el tiempo de ciclo. Nuestra promesa en este caso era que en un turno ya se pagaba la solución, ¿no? Como les digo, en este tipo de plantas grandes que generan entre $3,000 y $5,000 el minuto, bueno, ya en un turno ya tienen suficientes minutos ahorrados para que se pague la solución, ¿no? Y esa solución a su vez va generando datos y esos datos pueden ser visualizados con Visual KPI. Ahora vamos al caso particular y al por qué yo enfoqué este webinar al tema de correas transportadoras, ¿no? En la industria minera
me cuesta pensar, o sea, de cierta escala hacia arriba, me cuesta pensar en alguna que no tenga correas transportadoras. La verdad es que todas las mineras en general ocupan correas transportadoras, y si es que hay una tendencia es que sea a más, ¿no? En Brasil había un proyecto gigantesco, sin camiones incluso, o sea, la idea era hacer tronadura y de ahí con una pala pasarlo directamente a sistemas de muchos kilómetros de correas transportadoras, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo en un cliente en particular es el esquema como se ve en general, que es un foco, en este caso eran focos CFL, que son como halógenos, ¿no? Pero en vez de un tubo halógeno, esta es una lámpara halógena, ¿no? Las lámparas estaban cada 20 metros, esa es una configuración bastante estándar, yo la he visto varias veces, la hemos visto en Megamining en los túneles mineros, un foco cada 20 metros. Entonces, podemos ver izquierda y derecha, debajo del foco está bastante iluminado, pero como se puede ver, hay varias manchas de luz, en el sentido que hay sombras de luz, no en todas partes está bien iluminado, ¿no? En cambio, con la solución lumínica lineal, con la tira LED lineal, es un flujo constante lumínico. Entonces, ¿por qué eso es importante? Ya van a ver por qué eso es importante. Vamos a llegar allá. Recuerden esos polines y la correa transportadora, porque con eso es con lo que tiene que ver, ¿no? Acá hay otro ejemplo del mismo cliente, una zona antes y después de poner la tira lumínica, ¿no? Aquí estaban los focos cada 20 metros, por lo tanto, debajo del foco hay muy buena iluminación, pero si salimos entre medio de cada uno de los focos que están a 20 metros, la verdad es que la iluminación ya no es tan buena y deja de ser óptima, ¿no? ¿Qué significa lo que les mostré en imágenes en datos, ¿no? Que es lo que nos convoca y la visualización de ellos. Lo que ustedes están viendo acá es la transcripción a un gráfico de la toma de datos que hacemos nosotros mismos en Megamining con un luxómetro. Un luxómetro es un aparatito que mide la cantidad de luz, ¿ok? Lux, que es la unidad que mide, lo que está midiendo es, en el fondo, cuánta luz, cuántos fotones están pasando por una superficie. Eso es lo que nos llega al ojo, en el fondo, es lo que podemos ver, y de ahora, ya hoy en día y al futuro, lo que le va a llevar una cámara, ¿no es cierto?, ya sea una plataforma robótica, un autómata o derechamente un robot. Sea lo que sea el tipo de sensor lumínico que tenga, va a tener igual una cámara asociada, porque ahí va a haber un ser humano viendo una imagen. Bueno, para que el ser humano vea la imagen y para que la cámara pueda captar, necesita luz. Entonces, lo que hacemos con el luxómetro es ver la cantidad de luz que hay, ¿ok? Entonces, en la Y, acá en la vertical, lo que tenemos es las mediciones en lux, ¿ok? Que son, como les digo, la cantidad de luz que pasa por una superficie. Y abajo tenemos sencillamente la distancia. Entonces, para que se entienda, esta primera toma en 200 lux, que es muy buena luz, estamos justo debajo de un foco, ¿no? Justo debajo de un foco con el luxómetro. Como dice acá abajo, la medición estándar que hacemos es a 1,5 metros del suelo, ¿no? Este es un túnel de 4 metros de ancho por 4 metros de alto. Por lo tanto, si el luxómetro lo tenemos a 1,5 metros del suelo, está a 2,5 metros de la fuente, más o menos. Aquí era un poco menos porque el foco no estaba pegado arriba, nuestra tira así, poco va a estar a 1 metro del techo. Entonces lo que medimos debajo del foco es muy buena luz, 200 lux. Estoy siguiendo la línea azul, la línea oscura, ¿no? Después nos movemos 1 metro, ya baja bastante, a 100, a 2 metros ya estamos en 50 lux, y fíjense qué brutal cómo baja. En el metro 3 estamos en 20, 30 lux, pero ya entre el 4.º metro desde ese foco de luz hasta el 15, 16 metro, que ya nos alejamos de ese foco de luz, estamos en la oscuridad absoluta, ¿no? Repito, midiendo con un luxómetro a 1,5 metros del suelo. ¿Qué pasa con el segundo foco? Aquí, como pueden ver, a los 20 metros está el otro foco, ¿no? Entonces tenemos nuevamente un pic de 200 lux, muy buena iluminación. Bueno, después viene el tercer foco y así, pero esto se repite. ¿Qué es lo que se repite? Un pic de mucha iluminación. Y hemos estado en otras mineras donde ese pic era aún mayor, podían ser 1000 lux, lo que ya llega a ser peligroso porque estás debajo del foco, estás casi ciego de tanta luz, caminas 2 metros y estás en una boca de lobo, como decimos en Chile, no se ve nada, no se ve absolutamente nada, ¿no?
Eso es lo que quiere decir este gráfico. Debajo del foco, muy buena luz, a los 3 o 4 metros no se ve nada, y cuando nos acercamos de nuevo a 3 o 4 metros del siguiente foco, que están separados por 20 metros, muy buena luz, y así sucesivamente. Esos eran los focos que estaban instalados antes. Con la tira lumínica nuestra, estamos aquí en el gráfico, es la línea naranja, ¿no? Los puntos naranjas. Ahí vemos que hay una pequeña variación, sí, y yo sé por qué, porque yo hice la medición, es porque el suelo es irregular. Entonces, como estoy midiendo a 1,5 metros del suelo, si bajo y después hay un pequeño bache o un hoyo en el túnel, bueno, ya me estoy alejando 30, 40, 50 centímetros, y eso hace que la medición cambie. Como pueden ver, la cantidad de luz es menor que el pic debajo del foco, ¿no? Yo no llevo a 200 lux con esta tira, llego alrededor de 50, entre 50 y 70 lux, pero nunca voy a cero. Es un flujo constante de luz. Entonces, en vez de tener el caso de que estoy debajo de un foco donde tengo mucha luz, camino 2 o 3 metros, no veo nada, hasta que me acerco al segundo foco que está a 20 metros, y ahí nuevamente tengo mucha luz. En vez de eso, tengo un flujo constante de luz, que es lo que se ve gráficamente acá, ¿no? Acá hay oscuridad, ahí hay luz, oscuridad, etcétera. Lo mismo que se veía en esa slide de ahí. Ok. Eso en el gráfico y en los datos significa que con los focos pasamos de un pic a nada, a otro pic a nada, y con la solución de tipo lineal lumínica tenemos un flujo constante. ¿Por qué es tan importante que haya un flujo constante? Y aquí viene la parte fundamental de esta aplicación y de por qué este cliente en particular vio esta solución en otro país y dijo, wow, nosotros necesitamos esto, ¿no? ¿Por qué es tan relevante que haya un flujo lumínico en un túnel donde hay correas transportadoras o donde hay correas transportadoras en general? Entonces, aquí está indicado lo importante son estos muchachos, ¿no? Que se llaman polines. Estos polines pesan entre 40 y 50 kilogramos, ¿no? Para que se hagan una idea, piensen que en una correa transportadora, y en particular en esta, estos polines están cada 1 metro, ¿ok? Están cada 1 metro. Por lo tanto, y son 3. Tienen que pensar que hay uno a este lado, al lado derecho, ¿no es cierto? Hay uno que va por abajo para sostener el peso de la correa y uno que va por el otro lado. O sea, son 3 polines cada 1 metro, ¿correcto? Por lo tanto, en 100 metros hay 300 polines. En 1000 metros hay 3000 polines. Y en 12.000 metros, que era en este caso particular, hay 36.000 polines, ¿no? La correa transportadora va a 7 metros por segundo, esos son alrededor de 113 kilómetros por hora, es bastante veloz, ¿no? Lleva una carga tremenda, lleva rocas, ¿no? Lleva rocas muy pesadas. Por lo tanto, ¿qué pasa si algún rodamiento de estos polines deja de funcionar, por ejemplo, y el polín en vez de girar, que es su trabajo, se queda fijo? Bueno, ese un polín de los 36.000 polines que hay en 12 kilómetros, que es el caso de este cliente, resulta que ya no está girando y tiene una correa que va a 113 kilómetros por hora, en el caso no girando, sino que raspando, generando fricción, ¿no? O sea, en vez de girar, esto se quedó fijo por algún problema del polín y empieza a generar fricción, esa fricción en la goma empieza a generar calor. Piensen que esto es parecido como al material de un neumático de un auto, ¿no? Pero más grueso, bastante más grueso. Y eso puede hacer que hayan incendios. Y de hecho, han pasado en varias mineras, en Chile y en el resto del mundo, que a veces hay incendios. Un incendio en un túnel es un problema mayor, ¿ok? Es un túnel, por lo tanto, es un espacio cerrado, ¿no? O sea, tiene aberturas y ventilación, etcétera, pero si hay un incendio, hay un riesgo muy grande, muy importante para la vida humana y para la continuidad operacional. Por eso volvemos al tema de cómo aseguramos la continuidad operacional y aumentamos la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Entonces, ¿por qué es relevante y era relevante para este cliente tener un flujo continuo de luz en vez de focos de luz? Es importante porque queremos asegurarnos de tener una inspección
excelente de los polines. Entonces, los contratistas que hacen este trabajo, que revisan los polines, nosotros lo vimos, iban con una linterna, porque si estás debajo del foco de luz, perfecto, pero si estás ya a 3 metros de ese foco de luz, como les mostré, ya no se ve casi nada. Entonces, los operadores, en este caso, los colaboradores de la empresa que hacen la mantención, van con una linterna, la linterna se la ponían acá en el cuello y trataban de ver el polín, ¿no es cierto? Obviamente con la correa detenida. No es fácil poder hacer una inspección visual con una linterna. Ya les mostré que son bastante pesados también los polines. Entonces, ¿qué pasa con la iluminación continua? Les hace más fácil y por lo tanto mejora la visibilidad y la inspección de estos polines, que como les estoy mostrando son fundamentales y son muchísimos de ellos. Por eso que en la primera slide les mostré un banco de polines. Siempre hay un banco de polines de repuesto por si alguno falla, porque si ya sabemos que basta con que uno falle para que haya un riesgo bastante grande, y ese riesgo es que con la fricción que se va a producir con una correa que va muy rápido, con mucho peso, con un polín detenido, se puede generar fricción que podría generar un incendio, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener un flujo continuo de luz para poder tener una inspección y mantención buena de los polines. Con eso, obviamente, disminuimos mucho el riesgo, ¿no? Ese era el caso fundamental de por qué querían tener una luz continua y no la luz discreta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de contar con una iluminación constante en este caso? Además de mejorar la inspección de polines, y aquí vamos a lo relevante para Visual KPI, resulta que hay un montón de datos que se toman. Esta empresa que hace la mantención, toman, por ejemplo, termografía, toman la temperatura de los polines, de los rodamientos, etcétera, para ver que todo esté bien. Entonces, de nuevo, eso ya existe hoy y con la luz constante se hace más fácil esa toma de datos. Pero ya, y lo sabemos en el caso de este cliente y en muchos otros, ya se está yendo al paso siguiente, que es, ok, en vez de que tenga que ir una cuadrilla de colaboradores, de personas, a revisar los polines, esto también se puede automatizar, por ejemplo, poniendo fibra óptica. Y con la fibra óptica se automatiza la toma de datos y ahí tenemos muchísimos datos. Esa fibra óptica, con sensores especiales, pueden tomar la temperatura, no solo del polín en sí, sino que de cada rodamiento que hay en cada polín. Y recordándoles, en 12 kilómetros hay 36.000 polines. La verdad es que hay más, hay unos que van en el retorno, pero no los quiero enredar, por lo menos en la parte pesada de la correa, que es la que lleva el mineral, ahí solamente tenemos 36.000 polines en 12 kilómetros. Por lo tanto, si automatizamos estos datos, que es lo que ya está sucediendo, es un volumen gigantesco de datos. Y ahí necesitamos de manera eficiente y rápida poder determinar, por ejemplo, poniéndole umbrales, que se puede hacer en Visual KPI, decir, ok, si un rodamiento llega a tal temperatura o más, tiene que mostrarme inmediatamente esta visualización de datos, Visual KPI, para yo saber dónde está y reparar inmediatamente antes de que haya un problema mayor como un incendio, ¿no? Ese es el tema. Y otro que les quería comentar es, se está automatizando mucho en minería, por lo tanto, cada vez más vamos a necesitar o se van a utilizar plataformas robóticas y bueno, efectivamente en algún momento robot, hay personas que piensan que el 2030 puede que sea más, pero yo ya he visto plataformas robóticas funcionando en minería y todas esas plataformas robóticas, todas esas soluciones semiautómatas o autómatas completamente, tienen cámaras y todas esas cámaras necesitan luz, ¿no? Por lo tanto, en vez de ellos generar luz, una opción es que haya una iluminación constante de manera que el ser humano que va a estar revisando esa imagen detrás pueda fácilmente y rápidamente, con una buena calidad de imagen, por buena iluminación, ver qué está sucediendo, ¿no? Eso es un poco el tema fundamental acá. Les agradezco, no sé si hay preguntas. Bueno, pusimos unos polls para que nuestro público los conteste. Están en el lado derecho de su monitor.
cuál es su área de trabajo, cuál es la mayor preocupación en su trabajo y también una pregunta de si monitorean o no sus operaciones. Mientras lo hacen, mi estimado Martín, le pediré, Robert, can you please get ready for the demo that we will show to the customers, to the audience? Absolutely. I'm ready now. Vamos a mostrar un demo de la tecnología de Transpara para que vean cómo los datos de iluminación y los datos operativos se pueden precisamente visualizar en la tecnología de Transpara que se llama Visual KPI. Robert va a hablar en inglés, yo voy a estar traduciendo paralelamente. Thank you, Javier. And Martin, can you turn your camera off as well? Because I'll use some of that screen. Thank you very much. So thank you for having me. I'll do a very short demo here. We've got about 19 minutes left. I'm going to just show you a few key things about Visual KPI. Sí, vamos a hacer un demo muy rápido. Les va a mostrar las cosas más importantes de nuestra tecnología que se llama Visual KPI. So I have a few different demos up here. I have a couple of mining demos you can see. I have some power demos, and I'll even spend a bit of time on a COVID-19 tracking site that's free and public. El uso de la tecnología de Transpara es extendido en cualquier nicho industrial. De hecho, Robert te va a mostrar un par de demos para la industria minera. Trae también uno de plantas generadoras de electricidad y casualmente también uno que están usando mucho en los Estados Unidos y en el mundo, que es para el monitoreo de los casos de COVID. So I'll start with some key things about Visual KPI, some big themes. The first one is that for the end users, it runs in a browser and on any device. It doesn't matter what platform or what browser. Ustedes pueden monitorear sus datos a través de un browser, no importa cuál sea, y en cualquier dispositivo. Puede ser una computadora, puede ser un teléfono inteligente, puede ser una PC o incluso un video wall. The second big theme is that it doesn't require any special configuration to work on every device. In fact, the page you're looking at on the left and the right is actually the same page. No requiere de ninguna configuración en ninguno de los dispositivos. De hecho, tampoco instalar software. Ustedes ven del lado izquierdo, que es una laptop, tiene exactamente las mismas imágenes que un dispositivo móvil. Acomodadas diferentes, pero son las mismas. So it doesn't matter what screen size I put it at. You don't need to do any special configuration, and every feature works on every device. Sí, se puede, insiste Robert, en monitorear en cualquier tipo de dispositivo. The third thing is that the software is alive. And what we mean by that is that this data on the screen is updating as it changes in your data sources, which could be one or many. We have some customers that are over 100 data sources running against a single system. Un tema muy importante es que los datos son en vivo. El software está actualizándose continuamente en vivo. Y no importa el número de fuentes de datos. Algunos clientes tienen más de 60 fuentes de datos conectadas. And the last thing, if it wasn't obvious from Javier's presentation, is that the software itself, the server, can live on-premise in your own environment, or it could be hosted in the cloud. Sí, el software de Transpara, que es el servidor donde radica los módulos de software de Transpara, pueden residir en un servidor local o bien en la nube o virtualizado. So there's three main ways that users interact with our software. One is the dashboard. The second is the hierarchy, or what we call groups. And the third is search. Tres formas diferentes que los usuarios pueden interactuar con nuestro software. Uno es los tableros. You said dashboard, right? Dashboard, groups, and search.
El segundo son los grupos y el tercero son las funciones de búsqueda. And so you'll also notice that everything has status and color and meaning, and that is very important to our software. En nuestro software hay colores que tienen un significado, estatus y significado. So let me walk through each of those three ways a user might interact with our software, regardless of what data sources they're using. Sin importar qué tipo de fuentes de datos usan, él va a empezar a navegar en las diferentes tres áreas que mencionamos: tablero, grupos y there were three groups: dashboards, groups and search. Yep. Y búsqueda. Yep. So I'll start with the dashboard here. I have several examples open. This is a particularly busy one. Here's an example of some embedded content in it, etc. Este es uno de los tableros y tiene contenido embebido ahí, como es este video. So you could be including not only all of our visualizations, but even live video feeds or custom visualizations that you make yourself. Pueden ustedes incluir visualizaciones customizadas por ustedes mismos. If you have the rights to customize a dashboard and you want to make changes, it's as simple as drag and drop. Si tienen los privilegios para modificar un tablero, lo pueden hacer. Como ustedes están viendo, es tan simple como copiar y pegar. Arrastrar y pegar. I can even add custom widgets like custom text here to say that you should always wear your mask, or even get data from a data source right here and add it in a custom message right in my software, right in my dashboard. Sí, pueden traer datos de las fuentes de datos y customizar la vista de esos. So I'll make these couple of changes, and let's center that. And now I will have moved my map over here and added this safety message at the top. Si se dan cuenta, ya los movimientos, los ajustes que hizo en el tablero ya aparecen en el tablero que ustedes están visualizando. And one other important thing about a dashboard is the concept of time. So you can see I have 1 day trends at the top and other time ranges represented down here, like 10 days or 1 week. Un concepto muy importante en los tableros es el concepto del tiempo. Algunos desplegados gráficos pueden tener un periodo determinado. Él hablaba de un día y otros de menos, de 8 horas, por ejemplo. But I can also control this dashboard and the entire system as if it were one data source with one time range. Y también él puede hacer otra cosa, unificar el rango de tiempo de todas las vistas o desplegados que tiene ahí. En este caso lo va a poner todo a un día. So no matter what types of data I'm looking at, even if they're all mixed together and coming from different sources, I can look at things and even control it. So now I'm looking at a 4-hour time range and the entire dashboard is locked to that 4-hour time range. Cual sea la fuente de datos de donde vengan los datos, él modificó el rango del tiempo ahora y lo puso de 4 horas para todos los desplegados. And I'm not just viewing it at the same time range, I'm controlling it. So if I drag this trend on the left to the left, you'll see on the right that I've dragged the entire dashboard. Sí, no solamente lo cambió, sino que también lo controla. Vieron que en un desplegado de la izquierda movió el desplegado hacia su izquierda y los otros de la derecha sufrieron el mismo efecto. Same thing if I want to zoom in on something. If I find a very small period of time, this is just 2 minutes or so, you can see I've just zoomed in the entire dashboard and everything on it to that same 2-minute window. Uh-huh. Él, si hace un zoom en un punto en específico, también esto aplica a los demás datos. And again, that includes looking across many data sources at the same time. Sin cambiar nada en las fuentes de datos. So I'll put that back to the regular time range, and let's move on to the second main way that people interact with our software,
which is just as important, and that is the hierarchy. Ahora va a tratar acerca de la jerarquía, regresó al rango de tiempo original que tenía y va a hablar acerca de la jerarquía. And if the dashboard is where you view a subset of the information, customized and laid out the way you want, the hierarchy is where you view all the information, all the visualizations, and all the analytics. En la jerarquía, ustedes es donde ven toda la visualización, todos los cálculos, la parte analítica y desde luego los KPIs. So I can drill down through the hierarchy here. I can see visually that things have problems. So I can see that region Northeast has more problems than region Southeast as I drill through the hierarchy. Él está empezando a navegar a través de la jerarquía y se encuentra que en una región hay más problemas precisamente por el estatus de color. Another way to look at the hierarchy is here in our COVID-19 tracker. Tablero trata precisamente del asunto del COVID y va a manejar la jerarquía, va a mostrarla. Excuse me. No problem. And you're free to use this site and even make your own dashboards. It's public and freely available, and we'll send you that link, or it's in the presentation as well. Comenta Robert que les ofrecemos gratuitamente el uso de nuestra aplicación para el COVID en sus regiones. Es gratuito y se puede configurar fácilmente. Trae datos de diferentes fuentes de datos de todo el mundo. And so this hierarchy is showing COVID-19 cases and deaths, and I can drill in right to where I'm located right now as an example. Mm-hmm. So I'll go into San Francisco, and along the way at every level there's KPIs too. So here's San Francisco, and built in is all the various KPIs, including hospitalization, including cases, including testing data. And right down here I can compare how I'm doing compared to all of my parent groups. Sí, él se fue al grupo y luego a los subgrupos en el sitio donde él vive, que es San Francisco, hasta llegar a los KPIs y hacer comparaciones con otros lugares. Y los KPIs pues son hechos relacionados con hospitalizaciones, con infectados, con muertes, etcétera. So I can see that San Francisco is doing better than the rest of North America and better than the state of California and way better than the United States as a whole, but it's still worse than the global average. And you can do this at every level, so you can drill into your own or even make custom visualizations. So here is a dashboard that I've been viewing or made for myself, which shows me everything from some key states in the United States or some key countries in the world. Like interestingly looking at the deaths per capita. Uh-huh. Él está mostrando un tablero que él desarrolló en estados clave de la Unión Americana, con ciudades también importantes para él, y una comparación de muertes por el total de muertes per cápita. So you can see some countries like Australia and Singapore have done extremely well on a per capita basis. Even India is a very large country without much infrastructure, but more developed countries, especially the UK and the United States, from a deaths per capita have done terribly. Sí, esto demuestra que algunos países están haciendo muy bien, como Singapur y otros, Australia, India también, pero nota que Estados Unidos y el Reino Unido no lo están haciendo realmente bien. So that's some examples on how you drill down through it. If I look at a more industrial example here, you've seen I've drilled into a region and now I'm at a site. Uh-huh. Ahora regresamos al tablero con aplicaciones industriales, vio una región y ahora va a un sitio en especial. And if I look at a mining example here and look at this hierarchy, this has some executive KPIs and some KPIs for various parts of the facilities or parts or departments. Aquí interesante es una jerarquía minera, hizo una jerarquía de tal forma que haya algunos KPIs a nivel ejecutivo, también de manejo de materiales y otros.
Now, very important to understand is that you did not have to build these visualizations. Other than making the dashboards, the hierarchy is just something you define. And once it's defined, you have access to a lot of features and visualizations automatically. Un punto importante que acota Robert es que las visualizaciones no las tienen que construir, digamos, desarrollar. Sí tienen que desarrollar la jerarquía, pero la funcionalidad de las visualizaciones es algo que tiene incluida nuestra tecnología. So I can take this set of KPIs and switch between various visualizations and even customize them. ¿Sí? Entonces vean las diferentes visualizaciones de las que dispone nuestro producto, pero también incluso estas mismas se pueden customizar. And they're all automatically running just by their configuration. Corren o operan automáticamente por la configuración. So here's a wind farm example. This is live data sitting on top of the map, for example. Estos son datos vivos. Es una planta de generación con viento, eólica, y pues ustedes vieron la imagen. I can also run analytics on this data and automatically find out who my worst performing KPIs are. También se pueden hacer cálculos que ya muchos están preestablecidos. Por ejemplo, cuáles son los KPIs con peor desempeño. And even when over time those KPIs were having problems or showing erratic behavior. Y también una gráfica, una tendencia que muestra el tiempo, el momento en que esos KPIs tuvieron un comportamiento malo o errático. I can also take any one of these visualizations and make new visualizations out of them. Puede tomar estas visualizaciones e incluso hacer nuevas. So here I'm just selecting a random group of KPIs. Está seleccionando un grupo de KPIs al azar. And then I can easily trend them against each other. I could make other charts. I could add them to my dashboard or add them to my watch list. Las va a graficar, por ejemplo, esos KPIs en diferentes formas. And even take any one of these visualizations, customize it further. Todavía puede customizarlas más. Let's go to something shorter here. Cambiarles el rango. And then at any time, add this to my dashboard. Y desde luego, en cualquier momento, adicionarlas al tablero. And put it somewhere that I want. And it saves all of my customization. Ustedes vieron, lo incluyó en el tablero, ya lo salvó y ya forma parte de su tablero personal. So, so then I can give it a custom name, etc. So I can do a lot more of those types of activities just with a few clicks and from any device. Con unos cuantos clics puede hacer todo esto en cualquier dispositivo. The last thing, and it doesn't matter where I am in the system, I always have access to the search box. Ahora va a la función de búsqueda. Hay una caja o una ventana de búsqueda, search box. And search can be used in two very important ways. The first one is obvious in that I can find anything in the system, whether it's a group or a KPI or a chart or any other object in our system, and also get the live results of it. Va a buscar ya sea un KPI o una clave o en fin, un dato. The other reason to use search is to make up a group of KPIs that the administrator never made for you. También otra función otro uso de la función de búsqueda es hacer un grupo que el administrador no haya hecho por alguna razón. So you can see my very simple search here gave me 19 KPI results, and if I click on that, I get all 19 of them and can do all of the same behaviors. I can change the visualization type, run the analytics, add it to my dashboard, filter it, group it, etc. Como ustedes ven, en la ventana de búsqueda puso SAN, aparecieron 19, y entonces empezó a realizar las funciones
implícitas dentro del sistema. Poner este tablero, hacer cálculos, desplegados, etc. And so that is just a quick example of a taste of Visual KPI. There are hundreds of more items, and we're happy to arrange a specific demo for anyone where we go into that and the use cases and the value proposition behind this. Este es apenas una pequeña embarrada de todo lo que puede hacer nuestro sistema para monitorear datos de todo tipo, y estaremos más que encantados de hacerles en forma personalizada una presentación o entregarle casos de éxito o compartirles experiencias de otros usuarios. And the last thing I'll say is you're welcome to go to transpara.com/COVID-19. There's videos and a tutorial which will walk you through how to make your own dashboard and how to navigate the site and build something that you can monitor the COVID-19 pandemic yourself in the areas you care about. Robert insiste y los invita a que entren al sitio COVID-19, datos y tableros. Ustedes lo están viendo en sus monitores. Pueden ustedes personalizar su propio desplegado, su propio tablero, para estar monitoreando los casos de su región o de su país. And with that, I'm done, Javier. If we want to take any questions or wrap things up, and maybe Martin, you can turn your camera back on, and Javier as well. Yes, I have a question for you, Robert. Can you, by memory, mention how many or the main mining customers that we actually have so far? Yeah, there's quite a few of them. If you want to, you can always go right to our website and go to the customers tab and even sort it by industry here. But I know some of the biggest ones are Rio Tinto and Freeport-McMoRan, and let's see who else is in here. Compass and Dundee and Grupo Mexico. Aluar in Argentina. So there's several, but you're always welcome to look at this. And I think there's a few more. This is a little bit out of date. Correct. No sé si nuestra audiencia tenga alguna pregunta, bien sea para el caso de Transpara, Visual KPI, o para Martín Vega. Tienen ustedes del lado derecho un botón que dice mensajes. Lo pueden usar o bien apretar el botón de que quieren hablar y con mucho gusto les damos la palabra. Sí, bueno, había una pregunta ahí, Javier, de Pierre Pastén, que nos escribe desde Perú. Okay. De si las luces podían cambiar de color, ¿no? Y ahí lo aclaré en el chat, que efectivamente pueden cambiar de color y dependiendo del tipo de interfaz y dispositivo que pongas, incluso se puede hacer de forma remota, ¿no? De acuerdo. Sí, pues yo quiero insistir en que el grupo de Transpara, apoyado por la empresa AOP, organiza este tipo de eventos y tenemos siempre invitados relacionados con temas industriales. En ocasiones hacemos seminarios orientados a la industria minera, otros a hidrocarburos, otros seminarios o webinars orientados a la generación eléctrica. Vamos a hacer uno el próximo 7 de diciembre para las empresas pues eléctricas del Caribe, y una cosa importante es que vamos a tratar también el tema de manejo de crisis y cómo estuvo apoyada este manejo de crisis utilizando tecnología de monitoreo de datos de Transpara en el huracán. What's the name of the hurricane, Robert? María. Huracán María. Fue algo que vivió Puerto Rico y varios países del Caribe. Fue un huracán categoría 5 que devastó gran parte
de las instalaciones industriales. Y bueno, pues lograron recuperar una buena parte apoyados en el uso de tecnología. Como ese webinar y como ahora nuestro invitado Martín Vega habló sobre iluminación, seguiremos haciendo webinars, volveremos a invitar a Martín probablemente con otros temas y pues nos agradaría mucho que nos siguieran en este camino de comunicación remota que además de que estamos obligados a hacer, por la situación, nos gusta también hacerlo. Martín. Sí, gracias Javier, gracias Robert por la invitación. Siempre un placer hacer trabajos conjuntos con ustedes. También para mí es interesante ver los nuevos updates que tienen en Visual KPI. De hecho, busqué el link en mi celular y ya se lo estoy enviando a varios grupos de WhatsApp porque es una manera muy interesante de ver el seguimiento de los casos de COVID. Desgraciadamente en Chile, acabo de leer que están esperando, hoy día en la mañana estaba leyendo que el gobierno acá está esperando de que en enero hay una segunda ola, ¿no? Bueno, aquí ya estábamos bastante relajados, sobre todo en la región metropolitana en Chile, habían pocos casos, pero evidentemente el virus sigue su propia tendencia, ¿no? Entonces, está el primer pic, después el segundo, y ahora parece que vamos encaminados al segundo, y así es súper útil poder verlo y una buena manera de mostrar las capacidades de Visual KPI con el tracking de COVID, así que se agradece eso. Gracias a la invitación, gracias a los que estuvieron aquí presentes también. Si tienen alguna otra consulta. They are welcome to use it for free. That's correct. Free and public. And if you like it, please share it as well. You have people in 40 countries using it already. Yeah, that's what I just did. That's why I was saying I was sending it to some WhatsApp groups because I find it really useful. Yeah. Pues gracias. Gracias a todos y nos veremos pronto. Así es. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Bye, Robert.